Fundamentos de las sentencias de la Inquisición. Para emitir su veredicto, los inquisidores, la mayoría teólogos dominicos, se tenían a la más estricta interpretación de las decisiones conciliares y de las enseñanzas de los padres y doctores de la Iglesia. Bastaba la más mínima sospecha para despertar su recelo. No se liberan de sus suposiciones teólogas de la talla de Fray Luis de León, ni místico como Juan de la Cruz o Teresa de Jesús. La mentalidad dogmática de los inquisidores respondía a las pautas de la teología medieval. Entendían las afirmaciones de la Biblia al pie de la letra y como verdaderos, absolutas e infalibles de validez universal en todos los campos. La cuna de Judas. Método de tortura usado generalmente para confesiones. El prisionero es levantado y una vez era elevado, se le soltaba de golpe para que cayese sobre la pirámide de madera, con punta de acero, provocando heridas en los testículos, la cavidad anal o vaginal. Sella de hierro. Así se conoce al artefacto de madera y metal con forma de figura humana femenina que se usaba para torturar y ejecutar. Medía más de 2 metros de altura, por lo que podía contener a un hombre grande. El verdadero peligro de la sella de hierro, que se semejaba un ataúd vertical con 2 puertas que se abrían para alojar a los desdichados prisioneros. Eran los afilados hierros ocultos en su interior. Esos punzantes y oxidados clavos estaban dispuestos de manera que se insertaban en diversas partes del cuerpo, brazos, piernas, ojos, pene. En cuanto la doble puerta se cerraba, pero sin afectar a los órganos vitales, los que alargaba horriblemente el martirio. La doncella de hierro lleva como cara a quien se podía reconocer como María, la Madre de Jesús. Aplastacabezas. Su fin no era el de romper el cráneo instantáneamente, sino aplastarlo, haciendo que el cerebro saliera por la cavidad ocular, pero antes rompiendo la mandíbula y los dientes de la víctima. El mecanismo consistía en un sistema formado por un tornillo colocado en un soporte, el cual terminaba en un casquete, el cual era el encargado de aplastar las cabezas. La barbilla de la víctima era colocada bajo el casquete, haciéndola reposar sobre un soporte y girando el tornillo progresivamente hasta que el cráneo quedaba completamente aplastado. Pera. Estos instrumentos se usaban en formatos orales y rectales. Se colocaban en la boca, recto o vagina de la víctima y allí se desplegaban por medio de un tornillo hasta su máxima apertura. El interior de la cavidad quedaba dañado irremediablemente. La pera oral normalmente se aplicaba a los predicadores heréticos, pero también a seglares reos de tendencia antiortodoxas. La pera vaginal, en cambio, estaba destinada a las mujeres culpables de tener relaciones con Satanás o con uno de sus familiares, y la rectal a los homosexuales. Los fundamentos de la revolución científica. Esta mentalidad estaba llamada a chocar frontalmente con las categorías conceptuales que sirvieron de base a la revolución científica. Para la ciencia, el punto de arranque del conocimiento no es la argumentación silogística, deductiva, que parte de unas premisas establecidas, sino el razonamiento inductivo, basado en observaciones empíricas. Solo el análisis de las realidades concretas permite formular hipótesis explicativas, que luego son de nuevo contrastadas con los hechos para comprobar su verdadero o su falsedad. Esta nueva forma de entender el mundo culmina en el campo de la exploración del universo físico, en la mecánica cuántica de Max Planck, la teoría de la relatividad en Einstein o el principio de incertidumbre de Heisenberg. En el campo de la
epistemología, la teoría del conocimiento de Kant, somete a severo examen y a las estrictas limitaciones la aprehensión de la realidad. No hay verdaderos objetivos absolutos, o en todo caso la mente humana no es capaz de descubrirlas. Surgía pues en un entremano conceptual radicalmente contrario al universo categórico de la teología medieval. La rueda. El condenado era colocado en una rueda de carro, de manera que los tobillos tocaran la cabeza, para lo cual las piernas debían dislocarse hacia arriba, poniéndose los brazos de manera que corrieran todo el perímetro de la circunferencia. Después se enganchaba la rueda a un eje que a su vez se clavaba en el suelo, quedando la rueda elevada y en posición horizontal con el condenado sobre ella. Víctimas desnudas o casi desnudas eran encerradas dentro y colgadas. Sucumbían de hambre y sed, por el mal tiempo y el frío en invierno, por el calor y las quemaduras solares en verano. A menudo habían sido torturadas y mutiladas para mayor escarmiento. Los cadáveres en putrefacción generalmente se dejaban hasta el desprendimiento de los huesos. De tortura no necesita muchas explicaciones. Sus mártires son abundantes, a consecuencia de la posición invertida del condenado. Se asegura suficiente oxigenación al cerebro y se impide la pérdida general de sangre, con lo que la víctima no pierde el conocimiento hasta que la sierra alcanza el ombligo e incluso el pecho. Según relatos del siglo XXI, la Biblia hace mención a este tipo de tortura en la época del rey David. Este hecho contribuyó a la aceptación de la sierra, el hacha y la hoguera. La sierra se aplicaba a menudo a homosexuales, aunque principalmente a hombres. En España la sierra era un medio de ejecución militar en el siglo XVIII en Cataluña durante la Guerra de la Independencia. Los guerrilleros catalanes sometieron a docenas de oficiales enemigos de la sierra. En Alemania lutera a la sierra esperaba a los cabecillas campesinos rebeldes, y en Francia a las brujas preñadas por Satanás. Pintura y grabado. Las primeras representaciones de la actividad inquisitorial ilustran pasajes de la vida de Santo Domingo de Guzmán, como el auto de fe precedido por Santo Domingo de Guzmán de Verdaguer, procedente del convento de Santo Tomás de Ávila, fundación de Fray Tomás de Torquemada. En el siglo XVII, cuando los autos públicos de fe se hicieron raros y era mucho el tiempo que pasaba entre uno y otro, al propio Consejo de la Suprema encargó ilustraciones de ellos, que dejesen constancia y fiel testimonio del acontecimiento, como sucedió con el celebrado en la Plaza Mayor en Madrid en 1680, cuya pintura se entregó a Francisco Ricci. La incografía creada por pintores propició a la Inquisición y por la Inquisición misma fue adoptada a partir de finales del siglo XVII por los enemigos de la institución. Los relatos de viajes. Los primeros escritos de carácter literario que tratan sobre la Inquisición son los relatos de viajes, el género literario más popular de la época. Uno de los primeros y el más influyente fue el relato de la condesa Dowling de 1691, en el que se ennegrece de forma consistente todos los logros españoles en las artes y en las ciencias.
Razonamiento matemático aplicado a la Inquisición. Juan Antonio Llorente fue secretario general de la Inquisición de 1789 a 1801 y publicó en 1822 en París Historia crítica de la Inquisición. Según Llorente, a lo largo de su historia, la Inquisición había procesado a un total de 3.402 personas, de las cuales algo menos de un 10% habrían sido ejecutadas. Debo escribir, calcular el número de víctimas en la Inquisición es lo mismo que demostrar prácticamente una de las causas más poderosas y eficaces de la despoblación de España.